Cuando uno proyecta, está realmente dando lejos una energía o poder que le corresponde a su propio tesoro. Un hombre puede dar su lado emocional o su modo relacional a su esposa. Entonces se deshace de él y cuando surge un problema emocional con los hijos, él naturalmente deja que ella se encargue del problema. ¿Qué otras cualidades o poderes proyecta un hombre sobre una mujer? Puede proyectar la sexualidad animal sobre ella, en cuyo caso ella puede sentirse perversa y demasiado animal. Puede proyectar espiritualidad sobre ella, en cuyo caso se sentirá excesivamente elevada. Puede darle su poder de debilidad o su locura. Algunos hombres proyectan sus competencias en el mundo sobre una mujer, y muchos hombres dan su bruja a una mujer o a varias mujeres. En cuanto a una mujer, ella puede proyectar a su marido como su héroe interior, en cuyo caso él se sentirá excesivamente noble y responsable. Puede proyectar a un hombre su Saturno para que ella pueda mantenerse juguetona y caprichosa, pero él se volverá cada vez más rígido. Puede darle su tirano interno o su espiritualidad, puede proyectar su odio hacia las relaciones sobre él, de modo que se sienta excesivamente frío e irrelacionado, y muchas mujeres dan su gigante a un hombre o a varios hombres. Todos sabemos mucho sobre cómo darnos lejos nuestro poder, pero en esta charla discutiremos maneras de recuperar esos poderes que se han dado lejos. Seguiremos las aventuras de un hombre que ha dado su bruja lejos y de una mujer que ha dado su gigante o tirano lejos. Pero el proceso de dar y reabsorber sustancias proyectadas es similar para todas las cualidades que hemos dispersado en el mundo, ya sea en personas del otro sexo, en niños, en padres, en profesores, en razas o en naciones. Sugeriré entonces 5 etapas, comenzando con la etapa en la que la psique ha enviado el poder indeseado afuera y ha sido exitosamente proyectado. Cuando el talento incómodo está bien exiliado, todo lo que queda adentro es una sustancia delgada, gris y vaposa, apenas visible a la luz del día. El niño comienza a proyectar su interior bruja temprano, quizá a los 2 o 3 meses, siendo la madre un buen anzuelo. Algunos observadores creen que cuando el bebé experimenta por primera vez el rechazo de la madre al pecho o algún otro contratiempo, ve que, impulsado por una enorme ira, le salen colmillos de la boca y aparecen calaveras a su alrededor. Los niños se sienten agradecidos cuando un adulto les lee historias de brujas porque les demuestra que no están locos. El niño, ya sea hombre o mujer, vive con este secreto de que la madre que todos declaran ser apoyadora y cariñosa, tiene a veces una cara de bruja y el niño sabe que es demasiado pequeño para hacer algo al respecto. Algunos hombres permiten que su madre lleve su bruja por el resto de sus vidas, pero la mayoría de los hombres cuando se casan traspasan su bruja o la mayor parte de ella a su nueva esposa, mientras la novia y el novio están frente al ministro intercambiando anillos. Se produce otro intercambio importante en el sótano. Durante una reunión separada, la madre entrega la bruja de su hijo, que ha estado llevando a la novia. 1 hora después de la ceremonia, la bruja está firmemente en su lugar, dentro de la novia, aunque tomará un tiempo que se haga evidente, porque ni la novia, ni la madre, ni el novio saben sobre esta segunda ceremonia. Pero después de algunos argumentos, algunas obstinaciones y algunas peleas por el dinero, le ocurre al novio un día que hay algo bruja en su novia que no había notado antes. A veces le ocurre también a ella que algo extraño ha ocurrido. Durante un argumento se siente más avara o más bruja. Una mujer me dijo: Robert, antes de casarme era una persona bastante agradable, pero ahora que llevo casada 3 años, ¿sabes? Me estoy volviendo más y más malhumorada. ¿Cómo puede ser esto? Mientras tanto el marido se vuelve más y más dulce,
y esto enfurece aún más a su esposa y tiende a sacar más su lado bruja. Ahora está llevando mal humor, es decir, irritabilidad impulsiva, avaricia repentina, injusticia, hostilidad, inexplicable, una corriente subterránea de ira para ambos. Él se siente bastante calmado y mira con asombro y piedad el comportamiento de ella. Durante el servicio matrimonial se produce un intercambio similar entre el novio y el padre de la novia. Tal vez sus espíritus se encuentran en el garage, sus cuerpos estando en la iglesia, y el padre de la novia entrega al novio tanto como pueda encontrar del gigante o el tirano que ha estado llevando para su hija. El padre de la novia sale de la puerta de la iglesia más ligero, el novio más pesado. El novio recibe del padre muchas otras proyecciones transferidas también. Tal vez tenga que llevar su guía espiritual y quizás su barba azul interior, algún lado brutal del femenino. Además de su bruja infantil, la novia recibe de la madre del novio su impotencia, su astucia, quizás su ira parecida a Kali. La novia regresa a casa del matrimonio considerablemente más pesada. Llamaremos a la primera etapa de proyección entonces el estado de ánimo en el que el material de la sombra, bien manejado por conspiradores entrenados, descansa fuera del psiquismo del dueño y parece probable que permanezca ahí en algún lugar. Los novios pueden permanecer en esta primera etapa durante años. Algunas cosas como la plata de bodas duran mucho tiempo. Pero tarde o temprano una de las proyecciones comienza a hacer ruido. En la hermosa palabra que Mary Louise von Franz utiliza, algo no encaja del todo y oímos un ruido. Llamaremos a este ruido el segundo estado. La esposa del hombre actúa como una bruja a veces y otras no, y no importa cuánto el marido parpadee con los ojos entrecerrados, definitivamente está actuando generosamente y no como una bruja. Eso es confuso para el hombre, puede comenzar inconscientemente, por supuesto, a volver tarde a casa para la cena sin decirle, o a olvidar cumpleaños y aniversarios. Con suerte ella tomará esas maledicencias personalmente y la máscara volverá a encajar. Es amenazante cuando la proyección comienza a hacer ruido. Supongamos que una mujer ha puesto una máscara de gigante firmemente en la cara de su marido y lo siente como un alivio doloroso. Al menos lo saca de su psiquismo. Pero ¿qué pasa si su marido un día deja de ser un patriarca negativo? ¿Qué hacer entonces? Problemas. Puede inconscientemente, por supuesto, sobregirar su cuenta corriente, perder facturas, dañar el paragolpes, sentirse víctima, actuar como una niña pequeña. Eso puede convertirlo de nuevo en un tirano, o puede ir a una reunión feminista para sentirse revuelta. Con suerte, alguien allí le explicará que incluso las bondades de los hombres son una parte sutil de su operación. Cuando llega a casa, él tiene de nuevo la máscara del patriarca. Archibald Cox describió cómo participó en una discusión sobre las relaciones ruso-estadounidenses con fundamentalistas de derecha en el condado de Orange. Parecían convencidos de que los rusos violaban cada tratado, y él supuso que esperaban de él, como ex agente de la CIA, apoyar esa creencia. Cuando informó en detalle sobre una serie de tratados que los rusos habían seguido minuciosamente, las personas del condado de Orange se molestaron mucho, más molestas de lo que habían estado si se les hubiera dicho que los rusos tenían la intención de invadir el próximo mes. En los últimos 20 años, muchos jóvenes estadounidenses han proyectado su guía espiritual en un gurú asiático. Esa proyección dura un tiempo y luego comienza a sacudirse. Tal vez un estudiante escucha que su gurú está durmiendo con chicas jóvenes o comprando un Rolls Royce a docenas. Un ashram de discípulos puede vivir durante años en la angustia de la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa en nuestras proyecciones sobre nuestros hijos? Una especie de historia de la crianza de hijos en Alemania del siglo XIX acaba de salir a la luz y se llama Por tu propio bien, escrita por Alice Miller. Ella observaba que alrededor de 1850 la palabra en estos círculos era exuberancia. Algunos libros de crianza de hijos hablaban de la exuberancia
como si fuera negativa y potencialmente mala. Los libros decían: ahora, cuando tu hijo tenga 2 años y medio, notarás una gran exuberancia. Este es tu examen como padre. Si fallas este examen, el niño terminará en la cárcel o en la adicción a las drogas. No todos los psicólogos infantiles de la época pensaban de esta manera, pero muchos sí, y su pensamiento afectó la vida de millones de niños. Una forma de curar la exuberancia, decían, era mantener la severidad de los castigos desconectada del delito. Si el niño derrama leche, no hables con él durante 3 días. Ashley Montague, como sabes, sostiene que los instintos agresivos pertenecen al patrimonio genético humano, pero que la violencia se aprende, y se aprende en la familia. Los alemanes del siglo XIX consideraban la exuberancia como una forma de maldad, y esa era una maldad que ya habían puesto en su bolsa, junto con la debilidad, el deseo de llorar, el anhelo de emocionarse. Parece entonces que lo que las mujeres y los hombres proyectan en los niños es debilidad maldita. Creemos en secreto que nuestra debilidad como niños era maldita. Deberíamos haber sido más fuertes. Nuestra maleabilidad era mala. Nuestra debilidad era maldita. A los niños se les consideraba malvados en Salem, Massachusetts. Es importante tener estos dos conceptos, debilidad y maldad, juntos. Creemos que fue debilidad maldita lo que tuvimos. ¿Entonces qué? Nos enojamos con nuestros hijos, especialmente con los de nuestro propio sexo. Mis hijos mayores eran hijas, y no sentí que hacia ellas se dirigiera demasiado enojo. Todo padre conoce la situación. Volamos más enojados de lo que justifica cualquier cosa que el niño haya hecho. ¿Sabes esa situación? Tal vez el niño no termina sus quehaceres o rompe un vaso y el padre se vuelve loco. ¿Y qué puede hacer el niño? Sentir miedo. Lo he visto en los ojos de mis hijos y sentí horror por eso. Así que cuando podemos considerar a nuestros hijos débiles, débilmente débiles, hemos deshecho de algo más que esto en nuestra bolsa. Qué alivio ser fuerte. Pero cuando se me ocurre que mis hijos no son realmente malditos, entonces tengo un problema, porque he pasado la segunda etapa y la sustancia amenaza con volver. Este es un momento peligroso. Podemos volvernos violentos cuando hay una amenaza de que podamos tener que devolverlo. He descrito la segunda etapa como un estado de ánimo en el que hay cierto ruido, alguna inconsistencia molesta. La mujer de un hombre está llevando a su bruja, pero no se ve ni actúa como una bruja todo el tiempo. El marido de la mujer está llevando a su patriarca negativo, pero él no se ve ni actúa como un patriarca todo el tiempo. Y conocemos docenas de otros ejemplos. China puede actuar de manera honorable, una persona de derechas puede ser compasiva, una de izquierdas disciplinada. Esto es desconcertante. En esta etapa uno empieza a ponerse nervioso y puede pasar cualquier cosa. Todos los rastros de exuberancia, fuerza vital, inconsistencia, espontaneidad, se vuelven amenazantes. Llamaré la tercera etapa ese estado de ánimo en el que la persona distorsionada llama a la inteligencia moral para reparar el ruido. La idea es aterradora porque necesitamos la inteligencia moral, pero aquí se convierte en una herramienta para la inconsciencia continua. Las personas con inteligencia moral a menudo son tipos muy peligrosos, porque en el momento en que la máscara está a punto de caer, avanzan a petición para volverla a poner. Walt Whitman Rostow fue, durante la guerra de Vietnam, un ejemplo de este tipo de persona, al igual que los hermanos Alsop. Lyndon Johnson sentía que los asiáticos eran indignos y nosotros nobles. Cuando nuestro bombardeo de saturación desde altitudes elevadas, el uso de napalm en civiles y la política de masacres en aldeas comenzaron a poner en duda eso, Johnson comenzó a compararse con Lincoln y Rostow habló de fibra moral, deberes de la nación pacífica, etc. En el abuso infantil la regla es, cada acto de crueldad, consciente o inconsciente, que nuestros padres tomen lo interpretamos como un acto de amor. Por lo tanto, la inteligencia moral redefine el abuso humano grave como un acto de amor. Y los manifestantes contra la guerra también cayeron en la tercera etapa.
cuando pareció que no todos los policías eran cerdos, que Ho Chi Minh no era precisamente Albert Schweitzer, que Hubert Humphrey tenía algo de honor aunque siguiera siendo vicepresidente. Entonces la inteligencia moral subió para reemplazar todas las máscaras, rechazar a Humphrey y elegir efectivamente a Nixon. Muchos de izquierdas seguían gritando: América se escribe con una K. La izquierda tiene una larga bolsa y puede llamar a la increíble inteligencia moral para seguir proyectando con enorme daño de ambos lados. Se vuelve a poner la máscara, por las mejores razones, por tu propio bien. Es fácil caer en la tercera etapa. Muchas veces oí a policías llamados cerdos y no dije nada en ese momento. Vamos a pasar ahora a lo que proyectamos en los niños. Cuando un niño muestra alguna debilidad mala, y sin embargo notamos que nuestra ira está muy por encima de cualquier respuesta apropiada, ¿qué hacemos? Descubrí que una voz dentro de mí decía: no importa, estás aquí para dar disciplina a este niño, si no lo haces será perezoso e irresponsable. De manera similar, los estudiantes en el ashram, que se han molestado por el comportamiento del gurú, pronto comenzarán a justificarlo. Tienen recurso a los maravillosos recursos de la inteligencia moral. Te dirán que están exhibiendo sabiduría loca o que están haciendo lo que está haciendo para desafiar el ego occidental. Vamos a repasar brevemente las etapas que he sugerido. Para empezar, el hombre tiene su bruja y la mujer tiene su gigante, y eso está bien. Se proyectan muchas cualidades. Nora le entregó a su héroe a Thorvald, y él le entregó su infantilismo a ella. Luego la máquina comenzó a tambalear un poco y Nora descubrió que a veces Thorvald era un héroe y a veces no lo era. Luego Nora planeó con su inteligencia moral una crisis para Thorvald en la que demostraría triunfalmente ser un héroe magnífico. No funcionó, así que el esfuerzo desesperado en la tercera etapa para volver a colocar la máscara del héroe, buscar peligros de brujas en la memoria, luchar junto con todas las mujeres contra los patriarcas negativos, solo logra su objetivo por un corto tiempo. ¿Y cuál es la cuarta etapa? Supongamos que un día exhausto, por un momento uno se rinde en la lucha por hacer que la máscara se aferre al otro. En ese momento los ojos pierden contacto, de repente nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestra propia disminución. Nos damos cuenta de los disminuidos que hemos sido durante años. Llamaría a la cuarta etapa el estado de ánimo en el que sentimos la sensación de disminución. Si un chico ha entregado su bruja a su madre y luego, cuando es mayor, se la ha entregado a su esposa o amante, un día, tal vez a los 35 o 40 años, sentirá suavidad y disminución, precisamente porque su bruja está fuera. Podemos decir que la bruja corresponde a una fuerza en nosotros que quiere bloquear nuestro crecimiento, pero también debemos decir que la bruja presenta una fuerza muy positiva. Su valor radica en el hecho de que sabe lo que quiere. Quiero que separes estas semillas para el atardecer y te voy a comer si no lo haces. La bruja no dice: bueno, vamos a consultar el I Ching para ver si debes separar estas semillas. He notado últimamente que cada vez hay más hombres agradables o machos suaves en muchos lugares. Respeto a estos hombres porque a menudo han desarrollado sus aspectos femeninos de maneras valientes y originales. Todos entendemos cómo una mujer que ha entregado a su héroe a un hombre se sentirá más tarde menguada, pero entregar al patriarcado negativo a un hombre o a varios hombres no es mejor. Cuando se entrega lo negativo, también se entrega lo positivo. Las mujeres que han proyectado el patriarcado suelen practicar el consenso en la vida diaria, la solución del diálogo, nadie con autoridad, el círculo en el que todos hablan, imaginando que el matriarcado funcionaba de esta manera. La política del consenso a menudo funciona bien al tratar con personas en la vida diaria, pero no funciona en el interior. Cuando una mujer practica el consenso entre sus seres interiores, el crítico interior o el barba azul pueden simplemente moverse y desmembrarla.
La política del consenso tampoco funciona bien en el interior de los hombres por la misma razón. Así que al insistir en que la autoridad patriarcal es el mal principal en el mundo y en enorgullecerse de uno no tener ninguna parte de esa autoridad, una mujer puede condenarse a la brutalización por parte de fuerzas fuertes dentro de ella. Al igual que el hombre blando, debido a su bruja ausente, carece de la fuerza para terminar una relación que se ha convertido en esclavitud, o incluso terminar una relación con seres interiores que involucran esclavitud. Si hemos dado 30 partes de nosotros mismos, eventualmente, nos sentiremos disminuidos de 30 maneras diferentes. Los hombres y las mujeres suelen recuperar su guía espiritual de un gurú cuando se sienten suficientemente disminuidos. Eso no significa que hayan estado equivocados al entregárselo en primer lugar, pero la idea sugiere que cada estudiante debe estar tan alerta a la disminución como al fortalecimiento o empoderamiento inicial. Nuestros amigos desempeñan un papel crucial en esta cuarta etapa. El sentido de disminución crea situaciones extrañas. Si le decimos a un amigo de nuestra sensación, es importante que el amigo no intente animarnos en ese momento. No creo que hayas perdido realmente algo, eres solo un goteo por naturaleza. Ni una mujer recupera a su patriarca o un hombre recupera a su bruja. Es posible que sus respectivos amigos no lo aprueben. Nuestros amigos están acostumbrados a nosotros como somos. ¿Y qué pasa con los niños? Pueden acostumbrarse a ser débilmente malvados o al menos débilmente ambiguos, y así nos congelan en una posición de ser éticamente fuertes. Cuando nos sentimos disminuidos en relación con nuestros hijos, suele ser porque les hemos dado nuestro hijo y ellos, con la astucia del niño, nos dominan. J. B. Yeats, padre de W. B. Yeats, escribió a su hijo después de vivir 2 años en los Estados Unidos. Sabes que la disciplina es esencial en cada familia. En Europa, los niños se disciplinan a sí mismos para que los padres puedan pasar un buen rato en América. Los padres se disciplinan a sí mismos para que los niños puedan pasar un buen rato. Muchos padres estadounidenses no sienten su disminución en presencia de sus hijos como disminución, sino como una nueva forma de crianza. Es claro cómo Reagan se siente disminuido al proyectar locura, astucia, genio, espía, superioridad militar y astucias sobrehumanas en los rusos, y así permitimos que Rusia, como permitimos a nuestros hijos, establezca el tono en la casa y determine nuestros gastos. No vivimos completamente en ningún momento en la cuarta etapa o en la quinta etapa o en cualquier etapa. Estamos en las 5 etapas simultáneamente mientras enviamos o recibimos de vuelta diversas cualidades rechazadas, sustancias proyectadas, poderes abandonados, cada uno ausente en diferentes grados o recuperables con diferentes horarios. Es claro que la quinta etapa en este largo proceso equivale al estado de ánimo en el que recuperamos al gigante, recuperamos al héroe, recuperamos a la bruja, recuperamos al niño malvado, recuperamos nuestro carácter nacional brutal y todo el proceso de recuperación podría llamarse comer la sombra. Pensamientos que van lejos. El chico se gradúa de la escuela secundaria y ya no lee más libros. El hijo deja de llamar a casa. La madre deja su rodillo y ya no hace más pan. Y la esposa mira a su marido una noche en una fiesta y ya no lo ama más. La energía se va del vino y el ministro se cae al abandonar la iglesia. No se acercará más. El que está dentro se aleja. Y las manos no tocan nada y están a salvo. El padre se lamenta por su hijo y no saldrá de la habitación donde está el ataúd. Se aleja de la esposa y ella duerme sola. Y el mar sube y baja toda la noche. La luna sigue avanzando sola. Por los cielos desapegados, el dedo del pie pivota en el polvo. Y el hombre del abrigo negro no se da la vuelta y baja de nuevo la colina.
Nadie sabe por qué vino o por qué se dio la vuelta y no subió la colina. Se puede sentir alguna actitud de la quinta etapa en este poema, un poco de melancolía. He hablado del enojo que veo volando hacia mis hijos, probablemente un enojo que se ha transmitido de mi abuelo a mi padre y a mí. Un objetivo que sentí al criar a mis hijos fue no dejar que ese enojo se transmitiera más lejos, al menos inconscientemente. Parte de esta lucha está en un poema llamado para mi hijo Noah, de 10 años. La noche y el día llegan, y día tras día pasan, y lo que es viejo sigue siendo viejo, y lo que es joven sigue siendo joven, y se hace viejo. La pila de madera no se vuelve más joven, ni las 2x4 pierden su oscuridad. Pero el viejo árbol sigue adelante. El granero se mantiene de pie sin ayuda tantos años. El defensor de la oscuridad y la noche no se pierde. El caballo avanza, se balancea sobre una pierna, gira su cuerpo. El pollo aleteando barra sobre el perchero, sus alas restallando y golpeando. Pero lo que es primitivo no debe ser disparado hacia la noche y la oscuridad. Y lentamente el hombre bondadoso se acerca más y más. Pierde su ira, se sienta a la mesa. Así que estoy orgulloso solo de aquellos días que pasan en ternura indivisa. Cuando tú te sientas dibujando o haciendo libros, grapando, con mensajes al mundo o coloreando a un hombre con fuego saliendo de su pelo. O nos sentamos a una mesa con un té pequeño cuidadosamente servido. Así pasamos el tiempo juntos, calmados y contentos. El final del poema sugiere que la espontaneidad vuelve a aparecer en nuestra relación con nuestros hijos cuando vivimos en el dolor del regreso. Para dar a entender más el estado de ánimo de la quinta etapa, contaré 2 historias, una breve y una larga. Un día, Mullah Nasruddin estaba caminando con sus estudiantes cuando un pato volando le echó mierda en el ojo. Mullah, dijeron los estudiantes, es terrible, debemos conseguir papel higiénico. Oh, no te molestes, dijo Mullah, no podrías atraparlo ahora. La segunda historia es un cuento de George Doxey, el arquitecto y autor del libro The Power of Limits. Me contó sobre su infancia en Hungría. Su historia era algo así. Cuando era niño adoraba la cena. Me encantaba entrar en la sala de cenar y sentarme frente a los grandes platos, y que la criada viniera a servir la sopa. Una tarde bajé a la planta baja y la sala de cenar estaba en un alboroto. Había un pogromo en Rusia y muchos judíos subían a través de la frontera hacia nuestra ciudad. Mi abuelo bajó a la estación de tren y trajo a casa a los judíos que encontró allí. No sabía lo que estaba pasando, pero podía ver a hombres mayores con gorras de lana en el salón, madres amamantando a sus bebés en los rincones de la sala de cenar y me enfadé. Dije, quiero mi cena, quiero mi cena. Una de las criadas me ofreció un trozo de pan, lo tiré al suelo y grité, quiero mi cena. Mi abuelo entró en la habitación en ese momento y me oyó, se agachó, y recogiendo el trozo de pan lo besó y me lo dio, y lo comí. La mayoría de los padres en una escena como esta tienden a enfadarse. Yo lo he hecho tantas veces con mis hijos, y gritarle al niño y decirle, recógelo. Hay niños hambrientos en África, o alguna idiotez de ese tipo. El abuelo de George se saltó toda esa escena y se inclinó él mismo. Sin embargo, el niño no lo obligó a hacerlo. Luego, el besar el pan es muy hermoso. No estoy seguro de por qué. No acusa al pan de ser malvado ni al niño, y el acto es espontáneo, decisivo, y lleno de autoridad verdadera y dolor genuino. George Doxey dijo más tarde, ¿sabes? Creo que hay un poco de mi abuelo en mí ahora. Así la persona que ha comido su sombra difunde calma y muestra más tristeza que enojo. Si los antiguos tenían razón al afirmar que la oscuridad contiene inteligencia, alimento e incluso información, entonces la persona que ha comido una parte de su sombra también es más energizada y más inteligente. Entonces es apropiado preguntar, ¿cómo se come la sombra? ¿O se recupera una proyección de manera práctica? En la vida diaria se podría sugerir hacer el sentido
del olfato, el gusto, el tacto y el oído más agudo, hacer agujeros en tus hábitos, visitar tribus primitivas, tocar música. Crear figuras aterradoras en la arcilla, tocar el tambor, estar solo durante un mes, considerarse un criminal simpático. Una mujer podría intentar ser patriarca a momentos extraños del día para ver cómo le gusta, pero tiene que ser de manera juguetona. Un hombre podría intentar ser una bruja a momentos extraños del día y ver cómo se siente, pero también tiene que ser de manera juguetona. El hombre podría desarrollar una risa de bruja y contar historias de hadas, mientras que la mujer podría desarrollar una risa gigante y contar historias de hadas. Para el hombre, cuando descubra qué mujer o mujeres tienen su bruja, puede ir a esa mujer, saludarla cordialmente y decir: «Quiero mi bruja de vuelta, dámela». Una sonrisa curiosa aparecerá en su rostro y ella puede devolvérsela o no. Si lo hace, un hombre debe disculparse, girarse hacia la izquierda y enfrentar la pared y comerla. Una mujer podría ir a su madre con una solicitud similar, ya que las madres a menudo tienen la bruja de una hija como una forma de poder. Una mujer también podría ir a su padre y decir: «Tienes mi gigante, quiero que me lo devuelvas». O podría ir a un viejo maestro o exmarido o marido y decir: «Tienes mi patriarca negativo, quiero que me lo devuelvas». Incluso si la persona que lleva la bruja, el gigante o el enano está muerta, a menudo la reunión es útil. Hay muchas otras maneras de comer la sombra o recuperar la proyección, o reducir la longitud de la bolsa, y todos conocemos docenas de ellas. Mencionaré el uso del lenguaje cuidadoso, con lo que me refiero a un lenguaje preciso y con base física. El uso consciente del lenguaje parece ser el método más fructífero para recuperar sustancia de sombra dispersa en el mundo. La energía que hemos enviado flota más allá de la psique, y una manera de recuperarla en la psique es mediante la cuerda del lenguaje. Ciertos tipos de lenguaje son redes y necesitamos usar la red de manera activa, lanzándola. Si queremos recuperar a nuestra bruja, escribimos sobre ella. Si queremos recuperar a nuestro guía espiritual, escribimos sobre el guía espiritual, en lugar de experimentar pasivamente al guía en otra persona. El lenguaje contiene sustancia de sombra recuperada de todos nuestros antepasados, como lo demuestra Isaac Bashevis, Singer o Shakespeare. Si el lenguaje no parece adecuado en ese momento, puede ser el momento adecuado para la pintura o la escultura, o para crear imágenes con acuarelas. Cuando pintamos a la bruja con intención consciente, pronto descubrimos en qué casa está. Así que la quinta etapa implica actividad, imaginación, caza, preguntar. Siempre llora por lo que quieres. Las personas que son pasivas con respecto a su material proyectado contribuyen al peligro de la guerra nuclear, porque cada poco de energía que no involucramos activamente con el lenguaje o el arte flota en algún lugar en el aire sobre los Estados Unidos, y Reagan puede usarlo. Tiene un gran barrendero de energía que los recoge. Nadie debería hacerte sentir culpable por no mantener un diario o crear arte, pero esa actividad ayuda al mundo entero. ¿Qué dijo Blake? Ninguna persona que no sea un artista puede ser un cristiano. Quiere decir que una persona que se niega a enfrentar su propia vida de manera activa, utilizando el lenguaje, la música, la escultura, la pintura o el dibujo, es una oruga vestida con ropa cristiana, no es un ser humano. Blake mismo se involucró con su sustancia sombra con 3 disciplinas: pintura, música y lenguaje. Iluminó sus propios poemas y les puso música. No había energía a su alrededor que los políticos pudieran usar para proyectar sobre otro país. Una de las cosas que necesitamos hacer es trabajar duro individualmente en comer nuestras sombras, y así asegurarnos de no liberar energía que luego pueda ser recogida por los políticos, que pueden usarla contra otros países para una guerra.